Gustavo, ¿y para qué tanta anatomía? ¿No? ¿Para qué necesitas estudiar los esqueletos o los músculos si eso no se ve cuando yo quiero retratar? ¿Es necesario estudios anatómicos? Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Gustavo González. Estoy retratando aquí al rostro de María en el momento en que estoy haciendo los ojos y un poco las facciones, pero poco a poco con carbón vegetal. Y bueno, el tema, la pregunta, ¿no? ¿Verdaderamente es necesario hacer estudios complementarios cuando uno necesita retratar simplemente? ¿No? Bien, en ocasiones me he topado con personas que tienen esa idea, ¿no? Tienen esa idea desde hace mucho tiempo, en donde al parecer para poder pintar o poder retratar un rostro, ven la superficie, pero creen que no necesitan tener estudios de lo que ocurre por debajo de la piel y tampoco de la estructura, ¿no? De lo que solemos conversar acá, ¿no? Acá tengo mi libro, en donde, este es el libro de Gordon, en donde vemos esquemas preciosos de huesos, pero todo esto en base a dibujos, y los músculos, en una posición parecida a esta. Bueno, yo podría responderles, ¿no? A los que tienen esa opinión, que para hacer un auto, no solo piensas en la forma y el color del auto, ¿no? Tienes que saber de mecánica, ser, tener conocimientos de matemática y física y diversas capacidades que complementan luego el que tú puedas diseñar y armar un auto. Y ocurre lo mismo con diferentes ejemplos en donde observamos que se necesitan conocimientos fundamentales y duros de estructura para luego ya tener una capacidad efectiva y real al momento de hacer una configuración compleja, ¿no? Como podría ser un retrato, una escultura. Bien, eso es lo que suelo responder, ¿no? Para mí es necesario. Yo como profesor de hace años, eh, siento que hay una disposición del alumno, es decir, una madurez. Comprende o vislumbra qué tan hondo es un asunto, un problema. Y se dispone a tratar de dominarlo en el tiempo, ¿no? Sabe que le va a costar meses, tal vez un año, en hacer un curso, y hablo de dominar una técnica, un concepto, un arte, dominarlo. No solamente hablo de algo superficial que se hace en 2 meses, en 5 clases, ¿no? Es por eso que en el taller Arte Figura y lo que se ve aquí en el canal es que los temas se repiten constantemente. Cuando hablamos de retrato hay un montón de videos de retrato y volvemos a lo mismo, a los ejes, a los huesos con la anatomía, a la estructura, ¿no? A esto que nos encanta, que observamos constantemente en el canal, la estructura, como si fuera el alimento, como si fuera el alimento que nos mantiene fuertes para el momento de ejecutar, ¿no? Un cliente nos llama, nos dice vamos a hacer este retrato, ¿qué me dices? ¿Qué posibilidades hay? Y aceptamos inmediatamente, ¿no? Aceptamos inmediatamente. Pero nuestro talento tiene que estar fino, tiene que estar a punto, ¿no es cierto? Por eso es que hacemos prácticas que no son para venderle a alguien. No creo que alguien me compre dibujos de estructura. Esto es
esto es el hardware de mi taller, lo que yo necesito para tener mi mano, mi conciencia a punto para cuando llegue el momento de hacer una obra mayor, en donde ya necesito justamente llegar al punto del afinamiento estilístico, artístico. Y si me falta ese recurso inicial de fundamento, el conocimiento, entonces todo eso se ve en la obra. Todo eso se va observando en la obra, ¿no? Aparentemente hay talento, pero falta práctica, tal vez. O hay conceptos que nunca se han tenido en cuenta. Siempre se va avanzando, ¿no? Acá, en este retrato en particular, estoy observando el parecido, ¿no? Porque va a ser el retrato que nosotros haremos en el curso de pintura. Artefigura ahora también da clases particulares, es decir, el grupo de alumnos hace su inscripción. En este caso, por ejemplo, es el de pintura al óleo de retrato. Y aquí debajo está el lienzo sobre el cual yo voy a pintar. Aquí está. Y este es el cartón preparatorio, es decir, donde yo voy haciendo mi reconocimiento del claroscuro, de la piel, los planos, de manera que cuando llego ya a la explicación, ya me apoderé de la forma. ¿Recuerdan el concepto de apoderarse de la forma? Les dejo la tarjeta por ahí, que es una técnica en donde hacemos un reconocimiento previo para ser más efectivos en el momento de ya abordar la obra final. Bien, entonces tomar en cuenta aquello, ¿no? Simplemente es eso. ¿Por qué necesitamos tantos estudios anatómicos? Justamente para fundamentar la belleza, el estilo. Somos como deportistas, ¿no? Somos como deportistas del lápiz, de la imagen. Ustedes se dan cuenta que el deportista se compromete, o sea, entrega su vida, casi su vida entera la entrega al deporte, por amor, porque quiere vencer un reto. ¿Y qué hace? Pues se pasa días, incontables horas haciendo lo mismo, ejercitando una técnica, un deporte, una disciplina. Entonces no podemos querer nosotros simplemente ir hacia el maquillaje superficial y así poder resolver, ¿no? Ese es algo que no se consigue así de fácil. Tenemos que fundamentar nuestro trabajo. En eso se fundamenta un taller académico o con acercamiento a lo académico, que no es complaciente, ¿no? Penosamente es así, no es complaciente. Si uno quiere enseñarle algo a un aficionado, a un joven que está en una etapa inicial o intermedia, pues tiene que observar cómo es el individuo en cuanto a su grado de madurez. ¿Está consciente de que lo que pretende es algo complejo? ¿O está pensando que el profesor y el taller es un ambiente complaciente, es decir, hará un garabato mal hecho y yo tengo que aplaudirlo porque es mi cliente, ¿no? Y no es así, ¿no? Muchas veces he tenido esa disyuntiva, ¿no? Tal vez perderé a un alumno, ¿no? Pero el prestigio del taller, de la mística, de lo que se enseña, no se debería perder, ¿no? Ser sinceros con los alumnos, sinceros. A mí lo que me ha pasado muchas veces es que, algunas veces, ¿no? Y bueno, yo simplemente enseñaba aquello que me gusta, ¿no? Que es el dibujo realista, la pintura realista, de corte académico. Es decir, no veo otra manera de enseñar la parte teórica del arte
que no tener acercamiento hacia los fundamentos académicos, la parte teórica, y con demostraciones, es decir, yo no puedo enseñar algo que no domino, que no sé hacer. Entonces, en los veranos que había muchos alumnos y a veces durante el año, pues llegaba alguien que venía de otras escuelas, ¿no? O hablábamos por teléfono y me decían, yo quiero pintar, ¿no? Quiero pintar el color de la piel, los retratos, y no quiero que me enseñes dibujo porque yo en dibujo ya he llevado talleres y saco las máximas notas. Tengo las máximas notas en dibujo, entonces yo no necesito dibujo, quiero pintar directamente. Y lo decían porque en mi taller el requisito era primero hacer un dibujo y luego pintar. Bien. Luego, cuando ya llegaban al taller y veían el trabajo de los alumnos, se daban cuenta de lo que se indica como dibujo, ¿no? Entonces, incluso me acuerdo algún alumno me decía, ¿qué cosa están haciendo ellos? Están dibujando. Le decía, están dibujando. Ah, eso es dibujar. Y eran dibujos de terminación de sombras y masas, ¿no? Con estructura. Entonces, lo que ellos le llamaban dibujar, parece ser que eran solamente unas líneas y sueltas, como si fueran sketches, bocetos. En su academia eso lo premiaban, ¿no? Es decir, le ponían muy buenas notas con trabajos que eran más de estilo. O sea, cuando tú obtenías un estilo así en los primeros años, pues los profesores te ponían muy buena nota, ¿no? Es otro tipo de adiestramiento, no digo que sea malo, pero es un tipo de adiestramiento que va directo a la búsqueda de tu estilo, de tu forma de ser, y vas creciendo en ello, ¿no? Pero en el tipo tradicional de enseñanza, sí hay fundamentos, o sea, tenemos unos modelos que seguir, unos modelos de excelencia que seguir, que van enrumbándonos en cuanto a las proporciones, valoración, estructura, gesto, realismo, ¿no? Hay que aceptarlo, entonces nos basamos en modelos. Es otro tipo de enseñanza. Entonces, si no tienes la paciencia, si no tienes la madurez necesaria para estudiar, para el estudio en sí, entonces no son recursos de aprendizaje para ti, ¿no? Tienes que reconocer a qué estás destinado, qué es lo que a ti te agrada en el arte. Y bien, entonces los alumnos, cuando veían ese proceso, les gustaba y me decían, o sea, nunca nadie lo negó. Me decían, sí, me encantaría hacer eso, ¿no? Me encantaría hacer eso, porque a mí me han enseñado de otra manera. Y seguían el proceso. Si les gustaba, sentían una estructuración, que era lo que les faltaba, pero nadie les había hablado, ¿no? Bien, hay muchas escuelas, pues hay muchas escuelas que tienen un estilo, una mística de enseñanza diferente. Eh, un taller, puede tener su propia mística, ¿no? Su estilo, podríamos decir, la manera en que les gusta enseñar. Algunas serán algo intermedio, ¿no? Un poco de teoría, algo de juego también, posiblemente, para que se dé libertad, ¿no? Y proceden de esa manera, no tiene nada de malo, ¿no? Depende del estilo del maestro, del profesor, ¿no? De repente es así. A veces me decían o tenían la idea de que yo era demasiado rígido, ¿no? Demasiado rígido, pero yo creo que no creo ser demasiado rígido. Es decir, si un alumno de verdad tiene un talento que está todavía creciendo, es decir, todavía no se nota en su trabajo una consecuencia, ¿no? De experiencia, y está todavía cruda su línea, todavía le cuesta proporcionar, plantear, simplemente le digo que está en proceso, ¿no? Y le indico los puntos que tiene que mejorar.
y que no se mida con los que están más avanzados, ¿no? Que se mida con los que están en esa promoción, en ese desarrollo con él. Y tratar de formar grupos, ¿no? Tratar de formar grupos. Así aprenden en conjunto. Eso es bueno, ¿no? Muy bien. Entonces, no hay que diseñar los conocimientos fundamentales, ¿no? Cómo ir creciendo. Yo creo que es un problema cuando te aceleran sin considerar los pasos fundamentales, ¿no? Un niño recién nacido tiene que, con los meses, comienza a levantar la cabeza, apoyarse sobre sus rodillas, va gateando y progresivamente se pone de pie y da sus primeros pasitos. Ese desarrollo es natural y encantador. Y en el arte es lo mismo. Si en un taller tú no tienes fundamento de dibujo y te están hablando de pintura y técnicas de pintura y de otros temas, ¿no? Que van por otro lado. Tú tienes que pedir que te enseñen a dibujar, que te enseñen los fundamentos. ¿Dónde está, por favor, las clases de perspectiva, de estructura, de sombreado? ¿Cómo puedo dibujar los sólidos contundentemente, con realismo? Por eso es que por eso es que hay muchos autodidactas, ¿no? Porque en las estructuras de muchas academias particulares, esos fundamentos como son duros, demora. Te vas a pasar un par de años dibujando antes de verdaderamente comenzar a pintar en serio, para que tú llegues a dominar esa parte fundamental. Entonces saben que aquello solamente ocurre, ese programa de largo plazo y muy profundo, solamente con algunos alumnos que son maduros y comprometidos, que entienden cómo es el proceso. La gran mayoría lo que va a querer es los efectos, ¿no? Es decir, el brillo del ojo, las pestañas, el efecto bonito del sombreado, es básico, solamente quieren eso. Son muy superficiales, no comprenden todavía qué es dibujar. Ahora, si a ello va a una academia, pues entonces el mismo alumno se va a dar cuenta, ¿no? Yo he recibido alumnos también muchas veces que me dicen que en tal sitio no les enseñan, y se han dado cuenta cuando han comparado cómo enseñan en las escuelas más serias, ¿no? Hasta luego, cuídense mucho.